José María Carbonell, ciudadano de esta provincia de Cundinamarca y capitán de milicias de la misma. Ante vuestra señoría, según derecho digo, que ha el espacio de 3 años que vivo despojado de mi legítima mujer, doña Petrona López Duro, sin saber ni los motivos que causan este despojo, ni menos con qué autoridad pueda ella mantenerse tanto tiempo fuera de mi casa sin justificar ante vuestra señoría las razones que la han retraído del cumplimiento de las obligaciones de su estado, y que acaso habrá propuesto a vuestra señoría mismo para procurarse el depósito que siempre ha deseado para vivir sin la sujeción propia de una mujer ligada en el matrimonio. Así lo acredita su actual conducta, pues en el término que llevo dicho a vuestra señoría de 3 años, que falta de mi casa, ha vivido variando ya la una, ya la otra, la de sus parientes. Pero aún más que esto, y es lo que ha llegado a estimular mi ánimo para hacerle presente a vuestra señoría, ha salido de Santa Fe dirigiéndose al valle de Fusagasugá con uno de sus hermanos sin que por lo menos me hubiese pasado un mero recado. Fragmento de un expediente de divorcio por sevicias, crueldad excesiva y reiterada contra el otro que pone en peligro la vida de la víctima. A encontrarse. Porque estamos en vacaciones. Bienvenidos a una nueva emisión porque estamos en vacaciones. Bienvenidas chicas, Wendy Casallas, Amelia Pinzón, ¿cómo están? Buenos días, muy bien. Buenos días para todos. Bueno, y en la producción nos estará acompañando Edgar Huasca. Hace ya 22 emisiones empezamos con un verbo lindo, amar. Y hoy otro verbo bien bonito y bien interesante que es encontrarse. Pero parece que entre el amar y el encontrarse no hemos superado una cosa harta y es el tratamiento desigual que a veces tenemos los unos con los otros, especialmente con las otras. Wendy, Lina, yo aprovecho para la pregunta del día. Yo ya le tengo un poco de temor a esta pregunta. Queda todo en silencio. ¿Cómo ven ustedes en la vida cotidiana, en la vida real de ustedes, eso de las violencias contra las mujeres? Todos los días. Sí, se ve bastante. Todos los días. Y de todas las formas, ¿no? Verbal, por medio de subestimar el trabajo del otro, no creer en el otro, ignorar la palabra del otro o la otra. Así es, se ve todo el tiempo. Bueno, y también es suficiente con abrir los periódicos o saber de las noticias para llegar a lo más cruel que son los feminicidios. De eso vamos a hablar hoy, y no es casual que estemos 4 mujeres en estudio, 2 caballeros en la cabina, para que hablemos un poco y reflexionemos detrás de la cabina, para que hablemos un poco y reflexionemos de este verbo encontrarse, que resulta muy difícil en algunas oportunidades hacerlo real, porque la violencia contra las mujeres no para. Y para eso le estamos dando la bienvenida a Mabel Paola López Jerez, editora, historiadora, periodista y docente universitaria, pero sobre todo una apasionada investigadora en historia colonial de la Nueva Granada, con un tema fundamental que ha trabajado todo el tiempo, que es esto de las relaciones de hombres y mujeres, esto de las violencias femeninas. Bienvenida, Mabel. Amelia, chicas, a toda la mesa de trabajo, a Edgar, a todos los de Unimedios. Es un placer volver a estar aquí después de 20 años de haber hecho parte de Unimedios, y bueno, siempre vinculada a la Universidad Nacional de manera muy estrecha. Gracias por este espacio, y así como tú lo señalabas, este tema de encontrarse no es reciente, no es un tema del que se esté hablando apenas hace un siglo o siglo y medio. Es un tema que ya se venía trabajando desde el siglo XVIII, y autores ilustrados como Benito Jerónimo Feijó hablaban ya de esa posibilidad. En esa época la literatura ilustrada que se publicó en España y que luego se replicó en los distintos reinos de Indias como la Nueva Granada, hablaba de la igualdad de los sexos, y creo
creo que es algo muy importante porque cuando mencionamos el tema del feminismo, alguna de las críticas que suele hacernos la opinión pública o las personas que no necesariamente saben de qué trata esto del feminismo es que las mujeres quieren estar por encima de los hombres, cosa que no, pues lo sabemos todas, no obedece necesariamente a la realidad. Y es bonito lo que tú señalas, hablar de encuentros, hablar de iguales, hablar de la igualdad de los sexos como la planteaba Feijó. José Cascante es un sacerdote de la época de la colonia que se dedicaba a la música religiosa y a la música popular. Esta pieza que estábamos escuchando se llama El Sol Murió y es un solo a Nuestra Señora de la Soledad. ¿Hay algo más solo que ese título? ¡Qué horror! Bueno, vamos a empezar a pensar en los documentos. Mabel, por favor, cuéntanos. Uno actualmente está en los diarios sabiendo cosas, en los libros, en internet, en lo que sea. Los historiadores, ¿cómo se nutren de la información? ¿Cuál es ese proceso que tienen que hacer para poder contarnos cosas que pasaron hace tantos años? Bueno, yo imagino que en la cabeza de muchas personas está que los historiadores contamos historias, somos como una suerte de cuenteros, pero ¿de dónde sale esa información? Quienes trabajamos con historia colonial y con las primeras repúblicas, es decir, lo que ocurrió inmediatamente después del proceso de independencia a comienzos del siglo XIX, trabajamos con documentos de archivo. Son documentos antiguos que reposan en el Archivo General de la Nación, que ya su sola búsqueda supone un reto impresionante. Hay una serie de libros que están en el Archivo General que se llaman los índices. En el caso de quienes trabajamos con juicios criminales, que es la fuente primordial que yo trabajo, tenemos que ir a estos libros y buscar, leernos los resúmenes de cada caso, cientos de casos, para poder llegar a aquello que queremos encontrar. Así como los juicios criminales, hay otros fondos como son testamentarias o digamos otras fuentes para quienes hacen historia económica, para quienes hacen historia política, etcétera. Entonces lo primero es ir a tener más o menos claro qué es lo que se quiere trabajar, y la forma como yo lo hago es partir de las fuentes. Hay quienes, teniendo un conocimiento, digamos, más o menos grande de una época, deciden postular una hipótesis antes de ir a la búsqueda de los documentos. Yo, como soy periodista, siempre he estado acostumbrada a trabajar con fuentes y asegurarme de que primero exista la información antes de postular o tratar de demostrar cualquier cosa. Lo hago a partir de las fuentes. Entonces, en los índices de juicios criminales encontré pues diversos casos sobre violencia conyugal, tanto violencia de hombres a mujeres como de mujeres a hombres. El periodo que yo he trabajado ha sido como de larga duración, inicialmente la maestría siglo XVIII, siglo XIX, ese tránsito, y ya después en la del doctorado desde el siglo XVI hasta los primeros años del siglo XIX. Luego de que tú encuentras qué casos quieres trabajar, vas al archivo. En la época en que yo hice la maestría, el archivo no estaba digitalizado, entonces tocaba
meterse en el archivo. Yo renuncié a mi trabajo para poder hacer el trabajo de archivo, estar desde las 7:30 esperando a que abrieran la sala de investigadores hasta las 4:30 que nos sacaban ya a la fuerza para poder cerrar y guardar todos los procesos que habíamos sacado, y se leía microfilmado. Los documentos de esa época tienen una letra muy distinta. Para quienes sepan lo que es la taquigrafía, que es una escritura secretarial que se hace con siglas, básicamente para poder escribir a la velocidad de quien habla, es algo parecido, guardar las proporciones. Los historiadores me regañarán por hacer estas analogías, pero es algo más o menos parecido. Entonces la escritura es muy distinta y está llena de siglas, y tiene uno que tener una preparación especial para poder leer ese tipo de documentos. Entonces son cientos y cientos de folios estos casos. La letra es difícil, la sintaxis es diferente, el lenguaje está lleno de arcaísmos. Entonces eso supone un reto impresionante, y para quienes trabajamos con juicios criminales, particularmente violencia conyugal, más si se es mujer, es muy complicado porque te estás enfrentando durante meses y por horas diarias a una serie de situaciones de una violencia desmedida, desproporcionada, pues para una investigadora del siglo XXI, pero que se entiende después cuando ya se desarrolla el trabajo, que se inscribe en unas prácticas, en unos imaginarios y en unos referentes de la época. Mabel, pero antes de empezar como a saber un poco en detalle esos contenidos, ¿cómo una mujer del siglo XXI llega a interesarse por ese tipo de temas? Los historiadores normalmente respondemos un poco como a nuestra biografía. Pensar que los científicos sociales somos absolutamente asépticos y que no nos involucramos con el objeto de estudio, yo creo que es llamarnos un poco a error, tal vez por un tema kármico, tal vez por un tema familiar, consciente o subconsciente, o inconsciente, estamos llamados a trabajar ciertos temas. Inicialmente yo llego a este tema porque era periodista en El Espectador, periodista en prácticas, y trabajaba en Bogotá Metropolitana en la parte judicial. Fue como lo último que hice. Y después, cuando trabajé aquí en Unimedios en la oficina de prensa, ya haciendo periodismo científico, una de mis fuentes era el departamento de historia, y alguna vez tuve la oportunidad de trabajar con la tesis de pregrado de Saidi Núñez, que es una historiadora ya muy consolidada. Hizo su doctorado en el Colegio de México, y Saidi trabajó con criminalidad femenina en Bogotá en los años 30. Entonces, esta tesis de ella me llamaba mucho la atención porque unía mis dos pasiones: la historia, que me ha acompañado toda mi vida, y pues el tema judicial de la crónica roja, por decirlo así. Entonces yo quería hacer algo parecido a lo que hizo Saidi, y inicialmente empecé a pensar, en criminales, juicios criminales, pero haciendo esa búsqueda salta a la vista aquello, pienso yo, que está ligado a tu subconsciente, que está ligado a tu árbol transgeneracional, que está ligado a tu vida, si no sea tan evidente, y lo que saltó a mi vista fue la violencia conyugal. Ya después de haber elaborado la investigación, sobre todo la de maestría, empiezo a descubrir que en mi familia, la historia de las mujeres de mi familia, desde mi abuela, estaba atravesada por subvaloraciones, estaba atravesada por violencia de orden económico, de orden físico, y pues como en muchas familias, otro tipo de agresiones, incluso a las niñas cuando son jóvenes. Entonces me di cuenta que no había sido algo como tan inocente ni tan digamos como espontáneo, sino que realmente había allí una situación que reparar, digamos a nivel familiar, y tal vez el papel que vengo yo a jugar como investigadora y la vocación que voy a tener en mi vida es un poco sacar a la luz este tema. Ya después, como docente, le di mucho más sentido a esto, la forma de incidir sin involucrarme tanto pues en la vida de mis estudiantes, pero la forma de incidir a través de una asignatura que giraba en torno a mi tesis doctoral en la vida de ellas. Muchas llegaban a mi asignatura por la violencia que sufrían sus madres, por la violencia que sufrían ellas mismas, o porque estaban buscando precisamente un relacionamiento igualitario como el que hablamos sobre Feijó.
Conversamos un poco acerca precisamente de los hallazgos que has venido encontrando, no solamente en las investigaciones, sino también creo que a lo largo de tu experiencia. Nos hablabas de algunas tipologías de violencia que se empiezan a registrar en épocas de la Nueva Granada. ¿Qué tipologías de violencia de género pudiste observar y cuáles han venido, digamos, surgiendo o han permanecido en el tiempo, pues, hasta el momento de hoy? Ahí creo que es importante, digamos, ampararnos un poco en lo que se llama la historia conceptual, es decir, la historia de los conceptos, de los términos, para entender que en esa época lo que nosotros conocemos hoy como violencia y que identificamos de primera mano, sin mayores análisis como violencia, en esa época no era tan fácil de identificar como tal. Estamos hablando, digamos, del periodo virreinal, siglo XVI a comienzos del siglo XIX, bajo la influencia de la monarquía hispánica. Han sido trasladadas una serie de ideas y de prácticas culturales al territorio, desconociendo a la población indígena y a las dinámicas que ya existían, que eran más igualitarias en términos de relacionamiento de género, eran más igualitarias las de los indígenas, y se nos trae un modelo en el que desde los griegos y los romanos se ha dicho que las mujeres no tienen capacidad de raciocinio, que son inferiores desde el punto de vista biológico y que por tanto no pueden relacionarse en igualdad de condiciones a los hombres, deben estar subordinadas a las decisiones de los hombres, llámese abuelos, padres, hermanos, esposos sobre todo, y incluso hijos en el caso de las viudas también. Entonces lo que se dice es que las mujeres no pueden administrar su patrimonio, por ejemplo, no pueden firmar contratos, no pueden ni siquiera ser testigos en un proceso judicial si no las acompaña su marido, y que en términos ya de relacionamiento de la pareja, la mujer debe soportar el trato que le dé su marido de forma estoica, así llegue a niveles de violencia, porque el hombre es la cabeza de la familia, como Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Entonces no se debe discutir bajo ninguna circunstancia la potestad masculina, y por esa razón es muy difícil, digamos, trasladándonos a la época, que las mujeres entendieran que aquello que sufrían era violencia. Ese concepto es un concepto más contemporáneo, ¿sí? Sin embargo, muchas de ellas ya cuando terminaban lisiadas, porque estamos hablando de una violencia extrema, lisiadas, amputadas, perdían a sus hijos producto de los golpes, eran encerradas, no se les permitía ver a su familia, existía un límite que es la sevicia, precisamente con el que comenzamos el programa, que es la violencia continua que pone en peligro la vida de la mujer o de la víctima en general. Entonces, ya cuando se ocurría este tipo de conducta, las mujeres podían ir ante las autoridades a pedir el depósito, es decir, que las guardaran en la casa de un familiar o en unos lugares especiales llamados el divorcio, mientras se producía, digamos, una decisión judicial, o simplemente solicitar el divorcio perpetuo, que no implicaba la ruptura, es igual que como sucede actualmente en el matrimonio católico, se divorcian, por eso no implica que se puedan volver a casar. Entonces, en esa época, mucho del maltrato que sufrían las mujeres, estamos hablando de maltrato económico, por ejemplo, si eran trabajadoras como las de los estamentos más bajos, a ellas el marido les podía robar el dinero y eso era objeto de conflictos, pero pues estaban protegidos los maridos por la costumbre, por la ley, por las prácticas. Había violencia, digamos, de orden de movimiento, de impedirles salir a ver a sus familiares, violencia como la conoceríamos hoy como de tipo psicológico, llevada por malos tratos verbales o por presiones o por subvaloraciones, incluso en el caso de las mujeres de estamentos altos frente a la servidumbre, subvalorar a la mujer frente a la servidumbre.
y pues la violencia física, que iba desde injurias de hecho, que eran por ejemplo empujones o movimientos pues como menores, malos tratamientos que incluían ya un tipo de violencia más fuerte, por ejemplo golpearlas en la cara, ese tipo de cosas. La sevicia, que ya amputaba, lisiaba, quemaba, había una obsesión en esa época frente a los genitales de las mujeres, entonces era terrible, las quemaban, las cortaban, les ponían ají, las hacían sufrir, y casi siempre la obsesión de los hombres más violentos era por los senos y los genitales de las mujeres. Y finalmente está el conyugicidio, digamos a nivel general, que abarca tanto a mujeres como a hombres, pero hay un tipo específico que es el uxoricidio, un término específico que es el uxoricidio, y que exista ese término, uxor viene de útero, asesinato de la mujer, que exista un término específico en los diccionarios de la época para describir esa conducta, nos habla de lo continuo, de lo habitual que era asesinar a la mujer. A la mujer se le podía asesinar porque hubiera sospechas o pruebas de infidelidad, o en estos contextos de violencia doméstica se les asesinaba, y pues ya mediaba un proceso judicial para investigar al hombre. Pero si era por una infidelidad, era absolutamente admitido. Hablas, pones como ejemplo la religión católica y como su estructura para también, digamos, manejar a la mujer. ¿Cómo ha sido ese papel de la religión, o cómo fue y cómo sigue siendo en este momento en esa violencia hacia la mujer? Bueno, esa pregunta es muy importante porque los comienzos del periodo virreinal, que digamos traen toda esta tradición griega, romana y sobre todo judío-cristiana, por eso es tan importante la pregunta, está amparada en un modelo que se llama el moralismo castellano. Entonces es un modelo que va a propender por dictar como normas de comportamiento en la sociedad, y va a no solamente a generar manuales de confesión, por ejemplo, o textos de vidas ejemplares de santas y santos para mostrar cómo se deben comportar los individuos, sino que va a tener una obsesión por los manuales sobre matrimonios, ¿sí? Específicamente dirigidos a las mujeres de la nobleza, en el caso europeo, pero que van a llegar a lo largo de la población, porque van a ser difundidos a través de los sacerdotes de la época. Y estos manuales de confesión, textos moralistas y textos para los casados, básicamente van a tener referencias constantes a la Biblia, sobre todo a San Pablo, todo el tiempo, como lo que decíamos ahorita, que el marido es la cabeza de la familia, como Jesucristo es la cabeza de la iglesia, y van a sustentar la subordinación femenina. Entonces, por ejemplo, apartados de algunos de estos textos, uno de ellos, el más célebre, es La perfecta casada, de Fray Luis de León, pero hay muchos. Uno de estos manuales, por ejemplo, decía que había que soportar el comportamiento del marido, y decía: si es un beodo, que es como un hombre violento, lo llevarás con paciencia, llevarás la pesada cruz que Dios te dio para que llevaras con paciencia. Porque estos textos moralistas básicamente lo que postulan es: el sufrimiento es lo que nos da la redención, el sufrimiento es lo que nos da la entrada al cielo. Y una mujer entre más, digamos como subordinada, y entre más paciente ante el maltrato sea, es una mujer más virtuosa y que va a tener una entrada al cielo. Entonces no se discute necesariamente esta violencia que los hombres infringen contra las mujeres. Sí se habla de un trato amoroso, pero esta violencia no se discute, se admite, y se admite amparada en las Sagradas Escrituras. Y eso va a ser muy importante también en términos judiciales, porque hasta casi finales del siglo XVIII los jueces van a fallar amparados también en las Sagradas Escrituras, lo que lleva a que las mujeres de cierta manera tengan todas las de perder, porque van a
tratar siempre de reconciliar a los casados, porque lo más importante es mantener la armonía conyugal, y nuevamente le van a decir a la mujer que sea tolerante ante el castigo. Entonces será hasta finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, que los jueces y fiscales empiecen a fijarse más en las sentencias, en generar como jurisprudencia y a centrarse en los teóricos del derecho para dar unas decisiones que sean más laicas y menos religiosas. Mabel, la lectura no es neutral y tampoco la escritura. ¿Quiénes eran los que escribían quiénes hacían estos relatos, estas historias? ¿Quiénes las escribían? ¿Hombres, mujeres, o se pueden encontrar de los dos sexos y de hecho con versiones distintas? ¿Cuando te refieres a los tratados moralistas o...? A la información que tú manejas para poder identificar estas características de violencia femenina. En cuanto a los expedientes judiciales, vamos a decir que la escritura judicial está básicamente monopolizada por los hombres, porque las mujeres no tenían acceso a la educación, sino va a ser hasta finales del 18, comienzos del 19, que se les permita, por ejemplo, en la escuela de la enseñanza, que es una escuela específica para señoritas de corte religioso, aprender a leer, escribir, contar y bordar, y pues todas las labores mujeriles. Entonces no había escribanas, los escribanos eran los que levantaban los procesos, los que recibían los testimonios y documentaban todo lo que debía quedar escrito. Entonces estos documentos están mediados todos por hombres. Sin embargo, cuando reflejan los testimonios que las mujeres han dado, que dan las vecinas, que dan otras digamos como actores femeninos en los procesos, ahí queda registrada la voz de las mujeres, ¿sí? Pero siempre mediada por un abogado. ¿Y en esos escritos se puede determinar esa sumisión o también esa intuición y esa identidad femenina que no es, bueno, en esta época no es tan sumisa, también tiene como un espacio ahí en esas palabras? Los solos hechos que se desarrollan ya nos hablan de una agencia femenina. En las últimas décadas la historiografía se ha preocupado mucho, la de la vida cotidiana y la de la historia de la familia y de las mujeres, por demostrar que las mujeres no eran sumisas como se creía. Digamos, esto de lo que les he venido hablando es como lo que la literatura moralista quería que sucediera, era como el deber ser, ¿no?, de la mujer sumisa. Pero estos expedientes nos van a hablar de mujeres que los mismos abogados describen como altivas y respondonas, mujeres que bajo los efectos de la chicha increpan al marido por haber cogido su dinero, mujeres que si el hombre las golpea responden con puño como fueron agredidas, que asesinan a los maridos en contextos de violencia conyugal, pero también ayudadas por los amantes o por vecinas o vecinos bajo los efectos del alcohol. Entonces, por ejemplo, en la tesis doctoral, un caso muy dramático de un hombre que es asesinado por 18 machetazos en la cara. Con el primero ya la mujer lo había asesinado, pero había un nivel de sevicia y de acumulación de la rabia llevado a tal punto que esta mujer le sigue profiriendo heridas al hombre hasta dejarlo pues en un estado irreconocible. Entonces las mujeres también tenían pues una agencia, subvertían digamos como lo establecido, no solamente en este ámbito de la criminalidad, lo hemos visto durante este año, que se ha hablado mucho, bueno, durante el año pasado, que se habló mucho, y bueno, se va a seguir hablando hasta 2021, del bicentenario de la independencia, de cómo las mujeres hacían agencia política también, cómo las mujeres fungían como espías, iban como soldadescas en los dos bandos durante el proceso de independencia, cómo ellas, cuando los maridos se iban a la guerra, eran las que administraban el patrimonio, algo que les estaba vedado, lo hacían, administraban las dotes. Entonces las mujeres siempre, digamos, en este periodo siempre tuvieron sus maneras de escapar de esta prisión
perpetua que les suponía de cierta manera el matrimonio y la sociedad en general. Y ya respecto a los textos moralistas, nuevamente son textos escritos por hombres y muy curiosos, son sacerdotes hablando del matrimonio, ¿no? De cómo se debían amar los casados, cómo se debían respetar, pero también cómo se establecían las reglas de juego en esa dinámica del poder, ¿no? Entonces, tanto los expedientes como los textos moralistas y los textos ilustrados nos van a mostrar una voz masculina muy fuerte. Ya en el siglo, a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, vamos a ver una presencia más decidida de las mujeres manifestando esa voz, no solamente en los procesos judiciales solicitando de manera ya más grande la separación y el divorcio, sino también escribiendo en la prensa ilustrada, exigiendo ser educadas, porque a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX se empieza a reconocer la capacidad de raciocinio de la mujer por primera vez en la Nueva Granada. En Europa ya había sucedido un movimiento similar en el siglo XV. En la Nueva Granada se empieza a luchar por ese reconocimiento y ellas van a aparecer en la prensa ilustrada con una voz más decidida, que después, con el cabo de los años, con la regeneración, esa voz se va a apagar de nuevo en la historia. Antes de continuar con esta interesante entrevista, vamos a hacer una pequeña pausa porque estamos en vacaciones. Nuestro recomendado turístico en el municipio de Tabio, la visita a la Peña del Huayca. Planes turísticos, Peña de Huayca. Esta montaña está ubicada entre los municipios de Tabio y Tenjo, ambos ubicados a 37 kilómetros de Bogotá, a una altura de 400 metros. Huayca significa Puerta de los Dioses, o la montaña que abraza. Algunas historias aseguran que se trató de un lugar sagrado para los indígenas que habitaron la región, como también algunos se lanzaron de allí antes de ser sometidos o asesinados por los españoles. Rodeado por montes y el pico de Huayca, en valle apacible, remanso de paz, el pueblo de Tabio es fiel a su historia, que sabe a terruño y a vida de hogar, que sabe a terruño y a vida de hogar. Este destino es preferido por colombianos y extranjeros, seguidores de historias de objetos voladores no identificados, pues algunas de las personas que han ido a visitar el cerro aseguran que allí se hicieron testigos de ver estrellas fugaces o supuestos avistamientos de ovnis. Hay varios puntos de la montaña donde turistas pueden establecer sus carpas y disfrutar de la vista que la montaña les ofrece, haciendo de este un plan para la familia o los amigos. Si el cielo está despejado, es posible observar los nevados del Ruiz y del Tolima. A tu nombre, Santiago de Tenjo, este himno de fe y fraternidad. Vive el 2020 con UN Radio. Canción para una flor del grupo Putumayo.
ese grupo que desde 1985 tiene el propósito de eternizar las melodías de su entorno a través de sonidos mágicos y de los instrumentos autóctonos. Hace un momento conversábamos de, digamos, ese moralismo que se impone en buena parte por el catolicismo, que también de alguna forma fue impuesto como religión. Incluso en algún momento la Constitución mencionaba que el catolicismo era como la única práctica válida en tiempos de Nueva Granada. ¿De qué forma las instituciones como la Iglesia, el sector educativo y el mismo Estado han ejercido o han impulsado a esa violencia, pues, tiempos atrás y en la actualidad? Bueno, digamos en el periodo colonial es bastante claro, hay una relación de una violencia institucional inicialmente que se ve reflejada después en la violencia doméstica, si lo queremos llamar así, o en la violencia intrafamiliar, que son dos conceptos un poco contemporáneos, pero podríamos llevarlos un poco a la colonia. Había una violencia institucional porque inicialmente la Iglesia postulaba que el sacramento del matrimonio pues debía estar atravesado de cierta forma por esta paciencia respecto al maltrato, postulaba pues la subordinación femenina de forma bastante clara a través de las vidas ejemplares de santas, mostraba los regalos que podían recibir las mujeres cuando eran piadosas, sumisas y tolerantes ante estas cosas que les sucedían. La otra institución vendría a ser digamos la de la justicia. Como les decía, se amparaba precisamente en las Sagradas Escrituras en este modelo, y solían los abogados acusadores en los procesos en los que las mujeres estaban incursas en violencia como las protagonistas de la violencia eran tildadas de mujeres transgresoras que contrariaban el modelo mariano y el modelo que había sido instituido para ellas. Uno de los referentes que más se utilizaron para difundir la subordinación femenina fue el libro de Fray Luis de León de la Perfecta Casada, y en esos expedientes constantemente se hace alusión, bien sea para demostrar que la mujer sí es sumisa o para demostrar que la mujer no es sumisa. Se utiliza mucho la Perfecta Casada constantemente como un referente de lo que debía hacer y no hizo, o de lo que efectivamente hace a diario. Entonces la justicia también era otro actor fundamental. Las ciencias eran un actor fundamental. A través de la ciencia, sobre todo de la medicina, se demostraba esa inferioridad femenina desde el punto de vista biológico, y también se intentaba demostrar que las mujeres no tenían capacidad de raciocinio. Sobre esto nos habló durante mucho tiempo Jean Delimot en su gran obra del Miedo en Occidente, que precisamente, infortunadamente, falleció el día de ayer, un gran historiador francés inscrito pues en esta escuela de las mentalidades. Él prefería no hablar de misoginia, sino hablar de miedo a la mujer, y el miedo a la mujer se veía reflejado pues en ese tipo de textos y de instituciones y de prácticas que por ese pánico ante la capacidad de agencia o de incidir de las mujeres de incidir en la sociedad, lo que hacía era generar una serie de prácticas para subvalorarlas y mantenerlas controladas. Entonces la medicina también jugó un papel fundamental. La literatura, por ejemplo las piezas teatrales de la época, el refranero popular, todos esos textos, las novelas en Francia, que fueron muy muy famosas, eran todas de corte difundiendo ese miedo a las mujeres, de corte misógino, que sería un término que utilizaríamos actualmente, subvalorando a las mujeres. Y ya la otra institución o el otro gran factor que incide en esa subvaloración es la sociedad con sus prácticas cotidianas. Que un hombre golpeara a una mujer era algo normal, bien visto, porque de hecho la historiografía, autoras como María Teresa Mojica aquí en Colombia, que ha sido una de las grandes historiadoras que ha trabajado en la larga duración este tema, nos habla sobre el derecho masculino de castigo. En esa época se creía en el común
aún lo sustentaba la Iglesia y lo sustentaban también las autoridades judiciales, los hombres tenían el deber y el derecho de castigar físicamente a la mujer. Era su potestad de corrección y era la manera de controlarlas y de educarlas, porque se creía asimismo que las mujeres eran pecadoras per se, que eran transgresoras, que seducían a los hombres, por ejemplo en el caso de los sacerdotes, que seducían a los hombres, que eran peligrosas, ¿sí? De esto nos habla muy bien Jean de Limoux en su trabajo, y también María Teresa Mojicano lo demuestra con esta categoría del deber derecho masculino de castigo. Entonces son muchas vertientes tratando de justificar eso, y en la larga duración, digamos, a veces se pueden replantear las instituciones, se pueden replantear teorías, pero lo cultural es muy difícil de desmontarlo. Y eso está inscrito en el ADN de los colombianos, de los latinos en particular, pero en el ADN de la humanidad. Vemos casos de violencia contra la mujer muy dramáticos en sociedades tan civilizadas, o que esperaríamos tan civilizadas, como la francesa, como la española, como la inglesa, la alemana, qué sé yo. Entonces, esas digamos, como coacciones externas de las que nos habla Norbert Elias, se fijaron ahí en la cultura y han sido muy difíciles de desmontar. Muchas instituciones de estas que te he mencionado siguen de cierta forma naturalizando esa violencia contra la mujer, amparado en una supuesta subordinación. Mabel, cuando tú estás hablando de ese pasado y uno se pone a pensar en el presente, parece que no hemos cambiado mucho. Entonces, ¿cuál es la validez de juntarse? ¿Cuál es la validez de encontrarse? Porque cuando estoy pensando en eso, también hay un término que leo en parte de tu trabajo, que es el de compañera. Hay algunos hombres de esa época que sí consideren que es mejor estar con una compañera al lado y no con una persona sumisa que no le va a aportar, sino que le va a obedecer, y pues también debe ser harto mandar todo el tiempo, ¿no? Claro que sí. Así lo supieron a entender los ilustrados. Digamos, ese término de la compañera y de la igualdad de la mujer viene de los ilustrados. Los ilustrados eran personajes muy cultos, muy ligados a las ciencias útiles, que es como se les llama en esa época, es decir, ciencias como aplicadas, como la ingeniería, como la astronomía, la meteorología, que empiezan a surgir en esas épocas, y adicionalmente que acostumbraban reunirse en tertulias, en espacios que ellos mismos creaban, como las sociedades de amigos del país, las academias de distintas disciplinas, de historia y de otras disciplinas surgen en esa época, desarrollan las ciencias, pero sobre todo son personajes que se aferran mucho al conocimiento para despojarse de los dogmas. Y el principal dogma de esa época, estamos hablando en el caso de Europa de mediados del siglo XVIII en algunas partes, comienzos del siglo XVIII en otras, y acá en la Nueva Granada estamos hablando de finales casi del siglo XVIII, el principal dogma es la religión católica. ¿Sí? Esa ilustración y el desligarse de lo religioso va a ser mucho más efectivo en sociedades como la inglesa o en sociedades como la francesa, pero en el caso de la sociedad de la monarquía hispánica es muy difícil, porque es una sociedad muy barroca, es decir, muy aferrada a la religiosidad, a la imaginería, a las vidas ejemplares. Entonces van a combinar las dos cosas, ¿no? Van a, por un lado, a ser profundamente piadosos, a respetar mucho el sacramento del matrimonio, pero por otro lado van a postular todas las teorías que vienen de la filosofía, de la historia, de las ciencias, y van a procurar mucho ese desarrollo. Estos ilustrados, al desligarse de los principales dogmas, uno de los que más van a discutir, digamos, en el ámbito ya de la vida cotidiana y de la relación familiar, es la incapacidad de raciocinio de las mujeres. Y reconocer que las mujeres son racionales es muy importante en esa época, porque solamente se castigaba desde el punto de vista físico a quien se consideraba inferior, y sobre todo a quien se consideraba que no tenía alma o que no tenía capacidad de raciocinio. En eso se sustenta la esclavitud, básicamente.
Se creía que los esclavos no tenían alma, y cuando se maltrataba a los indígenas, digamos a comienzos del periodo virreinal, la discusión precisamente de los religiosos fue demostrar que sí tenían alma y por eso no se les debía castigar desde el punto de vista físico. Entonces, cuando los ilustrados reconocen que las mujeres tienen capacidad de raciocinio, que deben ser formadas en igualdad de condiciones en las ciencias, porque lo que ellos quieren es que ellas también puedan discutir con ellos y puedan formarse, puedan educarse en las ciencias, no solamente leer y escribir, sino estar a la altura. Lo que ellos esperan es una compañera de camino, y así lo dicen. Quiero una compañera, una igual. Personajes como Antonio Nariño, en sus textos en la prensa ilustrada en la Nueva Granada, lo va a decir, que las mujeres son compañeras que hacen más llevaderos los infortunios de esa lucha por la independencia, les reconocen la capacidad de, por ejemplo, administrar los negocios en ausencia de ellos, escuchan su voz en las tertulias. Una de las tertulias más famosas fue la de Rosalía Zumalave en Santa Fe. Una mujer lideraba la tertulia, entonces se reconocían esos espacios, y los ilustrados van a ver de una forma más van a ver como en esa igualdad algo enriquecedor para el matrimonio, y de hecho cuando las relaciones no son armónicas, muchos de ellos, sobre todo en Francia, van a propender por el divorcio. Dicen, no es, digamos, coherente mantener una relación que es insostenible por el maltrato, que es insostenible por las malas relaciones. Es mejor apelar al divorcio vincular, y en Francia tiene mucho sentido porque es una sociedad que termina convirtiéndose en una sociedad muy laica. En la Nueva Granada y en la monarquía hispánica eso va a generar como ciertas dificultades, y será hasta el siglo XIX, ya muy entrado el siglo XIX, con las reformas liberales, que se puede hablar por primera vez del divorcio vincular. También digamos, era posible en esos momentos diluir los matrimonios que se sostenían por conveniencia, pues que por conveniencia muchas veces se utilizaron como estrategia política para continuar una línea de estas grandes jerarquías, familias que tenían en su momento mucho poder y sobre todo también decisiones sobre la sociedad. Pero digamos, ahí serían como dos preguntas. Primero, ¿sería considerado también, digamos, alguna forma, una especie de violencia contra la mujer? Y dos, ¿era posible y se veía que esos matrimonios también se disolvían? Primero que todo, digamos, si lo miramos como mujeres del siglo XXI, evidentemente el hecho de que la mujer no tenga la capacidad de decidir con quién se va a casar, que ni siquiera conozca a su marido, sino lo conozca el día en que se efectúa la ceremonia, y que se desconozcan sus sentimientos a la luz de nosotras, pues evidentemente eso sería violencia. Pero para la época pues era lo más normal. Los padres eran quienes tenían la posibilidad de decidir sobre con quién casar o no a sus hijas. Estas relaciones estaban matizadas por un desamor impresionante. Era, digamos, la estrategia que solían implementar tanto hombres como mujeres para hacerlo llevadero, era tratar de hacerse amigos de su pareja, como para poderlo sobrellevar. Si se lograba esa amistad, el camino era mucho menos pesado. Sí existieron muchas estrategias para disolver estos matrimonios inconvenientes. En el caso con el que abrimos el programa de José María Carbonell y de Petrona López Duro y Casal, en ese caso se trataba de un matrimonio acordado entre familias de la élite. Petrona era prima de Antonio Nariño, si no estoy mal, y Carbonell pertenecía a una familia que tenía apellido pero no fortuna. Entonces crearon como esta relación matrimonial para tratar de salvar la fortuna o el nombre de los Carbonell, y en el caso pues de Petrona, porque pues se casaba con un personaje que tenía cierta reputación aunque no tuviera dinero. Duraron 4 años casados más o menos, y la relación siempre estuvo matizada de muchos desencuentros. Y en esta época las mujeres de la élite
se aferraban al concepto de sevicia, que como ya hemos hablado, se trataba de un delito o de un grado de violencia ya desmedido que ponía en peligro la vida de la mujer, cortarla, amputarla, lesionarla, etcétera, en la larga duración. Y las mujeres de la élite adoptaron ese término y lo hicieron suyo para abrir procesos por solicitudes de divorcio, porque ese era el único mecanismo para solicitar el divorcio, ni siquiera la infidelidad, por ejemplo, porque el adulterio lo cometía lo cometía la mujer, que vulneraba el honor del hombre, pero si el hombre era infiel, eso no constituía una causal de ruptura conyugal, a menos que tuviera el amante viviendo en la misma casa de la mujer. Entonces las mujeres tenían que soportar todo. La única causal de divorcio en este caso particular en cuanto a la violencia conyugal era la sevicia. Entonces estas mujeres de élite adoptaron ese término y señalaban en los procesos que vivían una insufrible sevicia, que hacía imposible continuar su vida al lado de esa persona, y con ese recurso retórico se abría el proceso, pero realmente lo que había detrás eran estrategias muchas veces de los padres. Los mismos padres eran los que solicitaban el divorcio, o por argumentos como la impotencia, que no se podían, la impotencia entendida como que no se podían reproducir, o otro tipo de argumentos para acabar con esas relaciones inconvenientes que muchas veces sí tenían violencia conyugal debajo, pero no tanta como la que se veía en los estamentos más bajos. Recordemos que la colonia, lo que se llama la colonia, que realmente es el periodo virreinal, en ese periodo la sociedad estaba dividida por estamentos. Primero los blancos peninsulares, luego los criollos, después estaban los mestizos adinerados, luego los mestizos pobres, y posteriormente ya estaban los indígenas, negros libertos y los esclavizados. Entonces era una sociedad digamos como diferenciada, y la violencia más grande se veía en los estamentos bajos. Bueno, pero también, digamos, cómo se veía las madres cabeza de hogar, y de pronto también esos grupos familiares que no están unidos sacramentalmente, cómo han sido ellos excluidos, y que, digamos, hoy en día muchas veces se ven familias que no dice como, oiga, usted no está casada y tiene su hijo, se ve mal, por así decirlo. Esa pregunta es bien interesante porque en el imaginario que tenemos pues de la época es que todo el mundo se casaba, porque pues era una época de profunda religiosidad, y contrario a eso lo que vemos a través de los expedientes judiciales es que lo mayoritario eran las relaciones de hecho. Relaciones de hecho, ¿por qué? Porque se prohibía que se casaran entre personas de diferente condición racial o social. Entonces, digamos, los pocos matrimonios que podrían darse por amor o por voluntad no eran viables, porque si una mujer, por decir algo, mestiza pudiente, se enamoraba de un negro liberto, por decirlo, eso era imposible. No se podía mezclar entre castas. De hecho, se produce una regulación que se llama la Real Pragmática de Matrimonios de Desigual Linaje, que impide que se casen entre castas, y tienen que casarse el esclavizado con la esclavizada, el negro liberto con la negra liberta, el mestizo pobre con la mestiza pobre, y así. Entonces, la mayoría de matrimonios son de hecho. Eso no significa que las autoridades judiciales los entendieran como un tipo distinto de matrimonio. Hablan de estos matrimonios como digamos como si fueran de derecho, por decirlo así, y tratan de regular la violencia igual que lo hacen en un matrimonio en el que ha mediado el sacramento. Además, casarse implicaba tener mucho dinero, tener dinero para una dote, es decir, una herencia en vida que le daba el padre a la hija en caso de que el marido faltara o de que algo pasara, para que ella se pudiera solventar, y adicionalmente pues toda la ceremonia, pagar la iglesia, etcétera. Entonces, al matrimonio como sacramento solamente podían acceder muy pocas personas: los blancos peninsulares, los criollos, los mestizos adinerados, los indígenas por obligación, porque como los estaban catequizando los obligaban a casarse. Entonces no más. El resto de la población, que era el grueso, no accedía al sacramento en esas condiciones.
Tú hablas de las mujeres cabeza de hogar, como un término pues que utilizamos actualmente, eran muchas. Y de hecho las mujeres mestizas mayoritarias en la población eran mujeres que trabajaban desde muy niñas, como chicheras, vendedoras, revendedoras, lavanderas, costureras. Ellas devengaban su propio dinero y generalmente mantenían el hogar. Se juntaban a veces con hombres que no necesariamente eran los padres de sus hijos, sino otros hombres que eran afectos a la bebida, al vicio, digamos de juegos. Entonces no sufragaban los gastos de su hogar y ellas jugaron un papel fundamental tanto en la dinámica económica como social de la Nueva Granada. Bueno, estamos viendo cómo desde la colonia hasta ahora hay muchas historias sobre violencias. Ojalá con este verbo encontrarse podamos educarnos y saber de sus bondades. A Mabel, muchísimas gracias. Ella es editora, historiadora, periodista y docente universitaria y una investigadora seria de lo que es la colonia y las violencias contra las mujeres. Muchas gracias por haber estado aquí y bueno, y sigan en compañía de la UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Muchas gracias a ustedes. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro. Porque estamos en vacaciones.